Verano de 1943. Campo Crossville, Tennessee. El líquido marrón que burbujeaba dentro de la botella hipnotizaba al soldado alemán, que nunca había visto algo parecido. Después de 2 años combatiendo en el norte de África, sobreviviendo con galletas duras y café de imitación, aquella bebida dulce y gaseosa llamada Coca-Cola representaba lo imposible hecho realidad. Costaba 5 centavos en la cantina del campo, el mismo precio, le explicaron los guardias, que pagaban los niños estadounidenses con su mesada. Ese verano, en los campos de prisioneros de guerra de todo Estados Unidos, 371.683 soldados alemanes se enfrentaron a una realidad que contradecía todo lo que la propaganda nazi les había enseñado sobre la supuesta debilidad americana. Descubrieron un país donde el helado era un postre rutinario, donde las bebidas gaseosas eran de consumo diario, y donde las barras de chocolate eran tan comunes que los guardias las regalaban. Estos alimentos simples, golosinas que la mayoría de los niños alemanes jamás habían probado, destruyeron poco a poco la ideología nazi con más eficacia que cualquier programa de propaganda. Las matemáticas de la abundancia se escribían con azúcar y gas, con chocolate y helado, revelando una capacidad industrial estadounidense que convertía la privación alemana no en sacrificio noble, sino en sufrimiento innecesario. Lo que comenzó como asombro ante las delicias americanas se transformaría en una revolución psicológica completa. El fin del desierto. La rendición del Afrika Korps en Túnez, en mayo de 1943, llevó a unos 250.000 soldados alemanes e italianos a la cautividad aliada. Estos veteranos del desierto, que habían empujado a los británicos hasta Egipto bajo el mando de Rommel, esperaban un trato duro como prisioneros. La propaganda nazi los había preparado para el hambre y la brutalidad americana, pero, en cuestión de horas tras su rendición, se encontraron con las raciones K del ejército estadounidense. Aquellas raciones de campaña, de las que los soldados americanos solían quejarse, contenían tesoros: galletas, queso procesado, caramelos, barras de frutas, café instantáneo, tabletas de azúcar y cigarrillos. Para los alemanes, que habían sobrevivido con lo mínimo durante meses, esas comidas de emergencia parecían banquetes. Según los registros militares, en los campos de procesamiento del norte de África, el ejército estadounidense servía panqueques con sirope, huevos frescos y leche. Alimentos que habían desaparecido de las raciones militares alemanas hacía años. La alimentación sistemática de los enemigos con comida superior comenzó de inmediato, aunque su impacto psicológico solo se comprendería con el tiempo. Un oficial alemán declaró más tarde al Comité Internacional de la Cruz Roja: esperábamos morir de hambre como prisioneros. En cambio, los americanos nos alimentaron mejor que nuestro propio ejército. Esa confusión sobre los recursos americanos fue el comienzo de nuestra educación. Los barcos Liberty, que transportaban prisioneros a través del Atlántico en el verano de 1943, ofrecieron una lección intensiva sobre la abundancia americana. Estas naves, producidas en masa a un ritmo sin precedentes, una cada 42 horas en el pico de producción, trasladaban hasta 30.000 prisioneros al mes hacia Estados Unidos. Los registros navales muestran que las raciones de los prisioneros a bordo igualaban o incluso superaban las de la tripulación, unas 3.500 calorías diarias, incluyendo pan fresco, carne, verduras y café con azúcar y leche. Los sistemas de refrigeración de los barcos, estándar en los buques estadounidenses, mantenían los alimentos frescos durante toda la travesía. Lo más sorprendente,
Existen documentos que confirman que se sirvió helado en múltiples ocasiones durante los cruces del Atlántico. El registro del buque USS General M.B. Stewart de julio de 1943 muestra que el 4 de julio se preparó helado para los prisioneros utilizando la máquina del barco, que producía unos 40 litros por tanda, para hombres que no habían visto helado desde antes de la guerra. Aquel postre congelado en medio del océano era algo incomprensible. Cuando los barcos atracaron en puertos como Norfolk o Newport News, los prisioneros alemanes se encontraron con una América que la propaganda nazi había declarado imposible. La base naval de Norfolk, que cubría más de 1.700 hectáreas y contaba con enormes instalaciones portuarias, manejaba más carga en un solo día de la que los grandes puertos alemanes podían mover en toda una semana. En las tiendas del puerto, destinadas a los trabajadores y marineros, los prisioneros observaron estantes llenos de barras de chocolate de marcas como Hershey, Mars y Nestlé. Los registros de adquisiciones militares de 1943 muestran que esos comercios ofrecían decenas de variedades de dulces al precio estándar de 5 centavos, el mismo precio en todo Estados Unidos. El viaje hacia el interior, en tren, fue otra lección. A diferencia de los vagones de ganado usados para el transporte en Europa, los prisioneros viajaban en coches de pasajeros, con vagones comedor que servían comidas completas. Los menús documentados de julio de 1943 incluían pollo frito, verduras, pastel y café. Los prisioneros comprendieron que aquello no era un trato especial, sino el servicio ferroviario normal de los estadounidenses. El sistema de campos de prisioneros construido por todo el país superaba ampliamente los requisitos de la Convención de Ginebra. El campo de Crossville, en Tennessee, típico de las instalaciones grandes, contaba con luz eléctrica, agua caliente, inodoros con descarga y barracones calefaccionados. Pero fue en las tiendas del campamento, las llamadas Post Exchanges o PX, donde el impacto psicológico fue más profundo. Según los registros del Cuerpo de Intendencia del Ejército, esas tiendas ofrecían diversas marcas de refrescos: Coca-Cola, Pepsi, Dr. Pepper, RC Cola, junto con varias barras de chocolate, caramelos, helado donde había refrigeración, cigarrillos, frutas frescas, tentempiés y cerveza de bajo contenido alcohólico. Los prisioneros recibían 80 centavos diarios por su trabajo, luego aumentado a $1. Con barras de chocolate y botellas de Coca-Cola a 5 centavos cada una, un día de salario bastaba para comprar 16 artículos, una abundancia inconcebible para quienes venían de una Alemania, donde esos productos requerían conexiones especiales para conseguirse. La Coca-Cola se convirtió en el símbolo de la democracia industrial estadounidense. Los archivos de la compañía muestran que solo en 1943 se produjeron 5.000 millones de botellas. Un contrato militar garantizaba que cada soldado estadounidense, en cualquier parte del mundo, pudiera comprar una Coca-Cola por 5 centavos, un compromiso logístico sin precedentes. Los prisioneros descubrieron que esa bebida gaseosa, desconocida para la mayoría antes de su captura, estaba presente en todo el país. Cada campo recibía entregas regulares. En sus trabajos, veían máquinas expendedoras y refrigeradores en gasolineras, fábricas y escuelas. Los estadounidenses de todas las edades la bebían con naturalidad, a veces dejando las botellas a medio consumir. Los prisioneros técnicos quedaron asombrados por la estandarización. La Coca-Cola sabía igual en Maine que en Texas, una proeza de control de calidad superior a cualquier cosa lograda por la industria alemana. El jarabe concentrado, producido en Atlanta y distribuido a plantas embotelladoras por todo el país,
representaba un nivel de coordinación industrial que desafiaba la imagen nazi de un Estados Unidos caótico. Los registros históricos de la empresa confirman que muchos campos recibían de 200 a 300 cajas de Coca-Cola por semana, cada una con 24 botellas. Solo el campo de Hearne, Texas, consumía unas 7,000 botellas semanales durante el verano de 1943. Para los alemanes, el helado en los campos de prisioneros parecía algo imposible. No lo habían visto desde antes de la guerra. Sin embargo, los archivos del ejército muestran que se servía regularmente en los meses de verano, en todos los campos con suficiente refrigeración. El ejército consideraba el helado esencial para la moral, tanto que incluso se construyeron barcos especiales de helado para la flota del Pacífico. En el campo Shelby, Mississippi, la celebración del 4 de julio de 1943 incluyó helado preparado allí mismo. Los prisioneros observaron cómo se fabricaban litros y litros con hielo, sal, crema, azúcar y saborizantes. El uso tan casual de recursos escasos, hielo en julio, crema y azúcar solo para diversión, revelaba unas prioridades que los alemanes no podían comprender. Para 1944, muchos campos ya tenían máquinas eléctricas de helado. La variedad de sabores, chocolate, vainilla, fresa, mantequilla de nuez, superaba lo que las heladerías alemanas ofrecían antes de la guerra. Los prisioneros podían comprar barras o sándwiches de helado por 10 centavos o vasos de diferentes sabores. Los registros de intendencia muestran que los campos grandes pedían entre 50 y 100 galones de helado por semana en los meses calurosos. La frecuencia variaba según el lugar, pero el resultado era claro. Los prisioneros disfrutaban con regularidad de un lujo helado, que había desaparecido por completo en Alemania. El consumo de azúcar en los campos de prisioneros estadounidenses tuvo un impacto especialmente poderoso. En Alemania, el azúcar estaba estrictamente racionado. Los civiles recibían unos 280 gramos al mes, cuando había disponibilidad. En cambio, en los campos americanos, los cuencos de azúcar estaban siempre llenos sobre las mesas del comedor, para uso libre. Los registros del Cuerpo de Intendencia entre 1943 y 1945 muestran que los campos recibían sacos de 45 kilos de azúcar refinada cada semana. Las panaderías del campamento la usaban generosamente. Pasteles, galletas y tartas aparecían regularmente en los menús. El café, el té, los cereales y los postres se servían con azúcar sin restricción. Un incidente documentado en el campo Aliceville, Alabama, ilustra bien el contraste. En agosto de 1943, la humedad endureció varios cientos de libras de azúcar, volviéndola difícil de usar. En lugar de recuperarla al vapor, como habrían hecho los alemanes, el personal de cocina simplemente la desechó y pidió reemplazo. Los prisioneros que trabajaban allí quedaron horrorizados por tal desperdicio. El consumo de chocolate reveló otra dimensión de la abundancia democrática estadounidense. Las grandes empresas, Hershey, Mars, Nestlé, producían millones de barras mensualmente, a pesar de las restricciones de guerra. El ejército, solo él, compró más de 170 millones de kilos de productos de chocolate durante los años de conflicto. Las tiendas de los campos ofrecían muchas variedades. Las clásicas barras Hershey, barras de ración militar y otros dulces con chocolate, a precios entre 5 y 10 centavos. Los prisioneros descubrieron que los estadounidenses tenían preferencias personales entre marcas, eligiendo casualmente una u otra. Los paquetes de la Cruz Roja Americana, distribuidos cada mes,
También incluían chocolate junto con café instantáneo, queso procesado, galletas, carne enlatada, cigarrillos y jabón. Estos paquetes añadían un nivel de lujo que superaba incluso las raciones básicas de los civiles alemanes. El Día de Acción de Gracias de 1943 introdujo a los prisioneros alemanes en una celebración puramente estadounidense, una fiesta de la abundancia nacional que requería una coordinación masiva. Los registros del ejército confirman que todos los campos sirvieron una cena tradicional de pavo asado con relleno, puré de papas y salsa, batatas, salsa de arándanos, verduras, pastel de calabaza, café y leche. Logísticamente, preparar esa comida para 425,000 prisioneros y millones de soldados estadounidenses en todo el mundo fue una hazaña organizativa que eclipsó los esfuerzos de Alemania. El hecho de que los prisioneros recibieran la misma comida que los soldados estadounidenses simbolizaba una igualdad de trato que contradecía la jerarquía racial nazi. La Navidad de 1943 trajo una generosidad aún más inesperada. Grupos religiosos, asociaciones cívicas y ciudadanos particulares enviaron paquetes navideños a los prisioneros alemanes. Solo el American Friends Service Committee distribuyó 50,000 paquetes de Navidad, que contenían galletas caseras, caramelos, artículos de aseo, juegos, libros, cigarrillos y materiales de escritura. Las comunidades locales cercanas a los campos también participaron. En Tonkawa, Oklahoma, los vecinos llevaron dulces caseros a los prisioneros del campo. En Hearne, Texas, grupos de iglesias locales llevaron galletas y caramelos navideños. Esta amabilidad civil hacia los enemigos desafió por completo la ideología nazi. Los estadounidenses, aun teniendo familiares combatiendo contra Alemania, mostraban caridad hacia los prisioneros. Demostraban fortaleza a través de la misericordia, no de la venganza. A medida que la escasez de mano de obra aumentaba, los prisioneros alemanes empezaron a trabajar fuera de los campos, especialmente en agricultura y procesamiento de alimentos. Así, fueron testigos directos de la abundancia productiva estadounidense. En los huertos de Michigan, recogían cerezas destinadas a la producción de cerezas marrasquino, esas pequeñas decoraciones que coronaban los helados sundae. La escala de producción los dejaba atónitos. Un solo huerto podía producir toneladas de fruta solo para adornar postres. En las plantas de conservas, observaron sistemas de control de calidad que rechazaban alimentos perfectamente comestibles por imperfecciones mínimas. Los registros de Del Monte, en 1944, muestran que alrededor del 15% de la fruta era descartada para consumo humano y usada como alimento animal. El procesamiento de remolacha azucarera en Colorado y Nebraska reveló una mecanización agrícola que superaba con creces los logros alemanes. Una sola granja podía producir más azúcar que regiones enteras de Alemania. Los prisioneros aprendieron que la producción estadounidense de azúcar, de caña y remolacha combinadas, alcanzaba los 7 millones de toneladas anuales, explicando así la abundancia que veían a su alrededor. Los prisioneros alemanes que trabajaban cerca de escuelas fueron testigos de las primeras versiones de los programas de almuerzos escolares organizados en Estados Unidos. Los niños recibían comidas calientes que incluían leche, proteínas y verduras. La Ley Nacional de Almuerzos Escolares, que formalizaría el sistema en 1946, ya tenía precedentes durante la guerra. El programa de leche impresionó profundamente a los prisioneros. En muchas escuelas, los niños recibían leche fresca todos los días, distribuida con precisión a miles de centros. La logística de esas entregas diarias
demostraba una capacidad organizativa que Alemania nunca logró ni siquiera para su ejército. Algunos comedores escolares ofrecían también helado para comprar aparte. La idea de que los niños pudieran comprar postres helados en la escuela, mientras los niños alemanes sufrían escasez, causó un impacto profundo entre los observadores prisioneros. Cuando los prisioneros de mínima seguridad comían en restaurantes americanos bajo vigilancia, se enfrentaban a una visión aún más desconcertante: la abundancia democrática. Esos pequeños restaurantes ofrecían menús dignos de establecimientos de lujo en Alemania, pero accesibles para cualquiera. Los precios registrados en 1944 muestran una realidad increíble para los alemanes. Una hamburguesa, 25 centavos. Una Coca-Cola, 5 centavos. Una porción de pastel, 15. Un sándwich de helado, 25. Un menú completo, entre 65 y 75 centavos. La igualdad del servicio sorprendió a todos. Un obrero y un banquero podían sentarse uno al lado del otro, pedir la misma comida, ser atendidos por la misma camarera y pagar el mismo precio. Esto contradecía totalmente la estratificación social alemana, donde la comida y el estatus iban siempre unidos. A medida que los prisioneros obtenían acceso a publicaciones estadounidenses, descubrieron estadísticas de producción que superaban con creces cualquier esfuerzo alemán. Los datos de 1944 mostraban lo siguiente: azúcar, alrededor de 7 millones de toneladas; chocolate y cacao, 170 millones de kilos solo para uso militar; Coca-Cola, 5.000 millones de botellas producidas en 1943; helado, más de 500 millones de galones; leche, 119.000 millones de litros. En Alemania, durante el mismo periodo, la producción era mínima. El azúcar, estrictamente racionado; el chocolate, reservado para uso militar; las bebidas gaseosas, casi inexistentes; el helado, desaparecido; la leche, severamente limitada. Estas cifras, publicadas abiertamente en los medios estadounidenses, demostraban que la producción en tiempos de guerra de Estados Unidos superaba los picos de producción alemana en tiempos de paz. A finales de 1944, la situación se había invertido. Los prisioneros alemanes en América comenzaron a enviar paquetes de comida a sus familias en Alemania. Con el dinero ganado en los campos, compraban productos americanos, barras de chocolate, café instantáneo, conservas, y los mandaban a casa. Los registros de la Cruz Roja Internacional confirman este fenómeno. Los prisioneros alemanes en Estados Unidos enviaron aproximadamente 11 millones de paquetes durante su cautiverio, la mayoría con alimentos. El impacto en Alemania fue profundo. Familias hambrientas recibían productos estadounidenses de parientes prisioneros, mientras ellos sufrían escasez en libertad. Ese contraste socavó por completo la ideología nazi. El racionamiento estadounidense, incluso durante la guerra, mostraba la distancia entre ambos mundos. Los estadounidenses se quejaban de recibir solo 2 kilos de azúcar al mes por persona, más del triple de lo que recibían los alemanes, cuando podían. El racionamiento de carne, unos 800 gramos semanales por persona, superaba lo que los alemanes obtenían en un mes. Incluso con restricciones, los estadounidenses mantenían niveles de consumo que los alemanes consideraban un lujo imposible. Según la Oficina de Administración de Precios, en 1944, el consumo per cápita de azúcar en Estados Unidos fue 10 veces superior al alemán. Más allá de la Coca-Cola, los prisioneros descubrieron la industria de bebidas gaseosas estadounidense en toda su diversidad. Pepsi Cola, Dr. Pepper, RC Cola,
Orange Crush y decenas de marcas regionales competían en el mismo mercado. La mera existencia de tantas empresas fabricando productos similares demostraba una abundancia de mercado impensable en la economía controlada alemana. Las plantas embotelladoras funcionaban en todas las grandes ciudades, produciendo millones de botellas cada año. Su red de distribución llegaba a cada pueblo, gasolinera y tienda, con una eficiencia que asombraba a los prisioneros. Al final de la guerra, la producción nacional de refrescos alcanzó miles de millones de botellas anuales, decenas de botellas por ciudadano. Solo esa industria superaba la producción entera de varios sectores de consumo alemanes. La primavera de 1945 trajo el golpe final. Mientras las fuerzas estadounidenses avanzaban por Alemania, los prisioneros alemanes en América veían noticieros donde los soldados norteamericanos repartían chocolate y chicle a los niños alemanes. La alegría de esos niños, al recibir dulces que su propio gobierno no podía ofrecerles, completó la demolición ideológica. El contraste era total. Los soldados americanos, avanzando por territorio enemigo, llevaban tanto chocolate que podían regalarlo, mientras el régimen alemán, que había prometido la victoria, solo entregaba hambre y ruina. Las imágenes de la liberación de los campos de concentración mostraban a soldados estadounidenses compartiendo sus raciones con los supervivientes, demostrando una humanidad que los prisioneros no habían imaginado posible. Entre 1945 y 1946, los prisioneros alemanes regresaron a una patria destruida. Muchos habían ganado peso durante su cautiverio, mientras sus familias adelgazaban por el hambre. Llevaron consigo el recuerdo de la abundancia americana a un país de absoluta escasez. Los exámenes médicos demostraron que los prisioneros regresaban más sanos que cuando fueron capturados. Esa evidencia física de la prosperidad estadounidense frente a la miseria alemana era innegable. Muchos prisioneros llevaron a casa los últimos paquetes de la Cruz Roja, con chocolate, café y conservas que se convirtieron en auténticos tesoros familiares. Los niños, que habían olvidado el sabor del chocolate, recibían barras Hershey de padres que habían comido helado regularmente en los campos de prisioneros. Años después, muchos de ellos se convirtieron en defensores del Plan Marshall. Habían visto con sus propios ojos que la abundancia estadounidense no se basaba en la conquista, sino en la producción y la cooperación. Comprendieron que el poder de Estados Unidos provenía de su capacidad de crear, no de destruir. Esa comprensión cambió la manera en que Alemania reconstruyó su economía. El milagro económico alemán de los años 50 se apoyó, en parte, en las lecciones aprendidas en los campos estadounidenses. Los antiguos prisioneros aplicaron lo que habían observado, que la producción en masa podía hacer que los lujos fueran asequibles, que la estandarización garantizaba calidad y eficiencia, y que la abundancia para el ciudadano común era la base de la estabilidad política. Habían aprendido que una democracia industrial podía producir más que un régimen autoritario. Las lecciones de la Coca-Cola y el helado moldearon a toda una generación de empresarios y líderes políticos alemanes. La transformación de los prisioneros alemanes, gracias a la abundancia alimentaria americana, está documentada en registros militares, informes de la Cruz Roja, archivos corporativos, especialmente los de Coca-Cola, cartas censuradas, entrevistas y estudios académicos. El historiador Arnold Kramer, principal experto en prisioneros alemanes en Estados Unidos, concluyó que la abundancia cotidiana logró lo que los programas de reeducación no pudieron: la demolición completa del mito de la superioridad nazi. Las cifras finales lo confirman.
Entre 1943 y 1946, los prisioneros alemanes en Estados Unidos recibían entre 3.300 y 3.600 calorías diarias, azúcar y carne en abundancia, leche fresca disponible cada día, helado servido regularmente en verano, refrescos ilimitados por 5 centavos cada uno. En contraste, los civiles alemanes del mismo periodo sobrevivían con 1.200 a 1.500 calorías diarias, azúcar racionada, leche escasa y ningún refresco. No era propaganda, era realidad documentada. Los enemigos de Estados Unidos comían mejor que los propios ciudadanos del Reich. Esta experiencia cambió para siempre la mentalidad alemana. Cuando la Coca-Cola regresó a Alemania Occidental en 1949, se convirtió en símbolo de la nueva alianza. Heladerías al estilo americano aparecieron en las ciudades, y las barras de chocolate y el chicle se transformaron en símbolos de recuperación. Los antiguos prisioneros, que sabían de primera mano el poder de esos productos, a menudo se convirtieron en importadores de marcas estadounidenses. Comprendieron que no vendían solo un sabor, sino una idea, la de la abundancia, la libertad y la modernidad. Ellos impulsaron también la llegada de los supermercados en los años 50, inspirados en las tiendas americanas que habían visto. Sabían que la abundancia democrática no dependía solo de producir más, sino de distribuir mejor. En entrevistas posteriores, muchos exprisioneros recordaban el momento en que todo cambió. Esperábamos vencer a una América débil. En cambio, descubrimos un país que podía dar helado a sus enemigos. En ese momento supimos que habíamos perdido más que una guerra. Habíamos perdido nuestra visión del mundo. Otro veterano resumió la experiencia décadas después. Mi primera Coca-Cola fue como beber el futuro. Era dulce, burbujeante, completamente innecesaria y accesible para todos por una moneda de 5 centavos. Esa bebida contenía todo lo que la Alemania nazi no era: abundante, democrática, alegre. Los historiadores lo reconocen hoy. La reeducación a través de la abundancia fue uno de los mayores éxitos psicológicos de la historia. No necesitó castigos ni discursos, solo demostración, generosidad y pan con helado. Los hombres que habían llegado como soldados del Tercer Reich se marcharon como testigos de la prosperidad democrática. Habían probado la libertad, y tenía sabor a chocolate, y burbujeaba como la Coca-Cola.